La palabra enseña de que Él se enoja. Él tiene una ira santa por su casa. Porque la palabra enseña, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. El Señor siempre ha tenido celo por los hogares. Y cuando dice, dejad que los niños vengan a mí, porque una cantidad de niños se acercaron a Él. Y los discípulos querían impedir que los niños llegaran ante Él. Mas sin embargo Dios les dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios te bendiga, varón de Dios. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y también nos enseña que el que no se hace como uno de estos niños no entrará al reino de los cielos. Porque Él nos pide eso. Porque en los niños hay espontaneidad. Porque en los niños no hay hipocresía. Porque los niños reciben las cosas de una manera natural, sin pecado. En ellos no hay pecado, en ellos no hay malicia. Cuando uno es un niño, no tiene malicia, al menos que el padre empiece a sembrarle la malicia. Por eso Él dice en su palabra, ay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Hay aquel que sirve de piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos. Padre de familia, con mucho respeto y temor de Dios, te insto a que mires a ver cómo estás cuidando a tu niño. Que mires a ver qué ejemplo le estás dando a tu niño. Porque hoy existe ese aparatico que se llama celular. Y el celular nos está criando nuestros hijos. Y en el celular se encuentran muchas cosas, demasiadas, que no son de Dios. Ahí hay pornografía, ahí hay brujería, ahí hay satanismo, ahí hay vulgaridades, hay muchos malos ejemplos. Y hoy, para que nuestros niños nos dejen quietos, para que nuestros niños nos dejen en paz, ver la novela, ver el partido, le entregamos un celular. Aún niños que no comen si no tienen el celular encima. Ojo, padres de familia, de parte de Dios, lleven a sus hijos a los pies de Cristo. La palabra enseña de que ustedes y yo, como padres, somos los sacerdotes de la casa. Y la palabra enseña, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que darle un tiempo a nuestros hijos, un tiempo de instrucción en la palabra de Dios, para que en ellos esté Proverbio 1:7. El primer paso a la sabiduría es el temor a Jehová. Inculcarle el temor a Dios. Cuando un niño le tiene temor a Dios, a las cosas de Dios, va a honrar padre y madre, va a ser de larga vida y todo le saldrá bien, por cuanto tiene principios bíblicos. Esos principios, nosotros como padres somos los encargados de inculcárselos a nuestros hijos, de sembrárselos a nuestros hijos. Así como los hijos bailan champeta porque vieron al papá bailando champeta, así como los hijos a los 14, a los 15 se toman una fría porque vieron al papá tomando fría, y muchos padres se lo llevan a tomar fría. Así como los hijos son vulgares porque en la casa de papi es vulgar. Así como hijos que golpean a sus esposas cuando son mayores y tienen su pareja, porque papi golpea a mami. Porque en las neuronas hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas espejo graban todo lo que ven desde la niñez. Ellos van grabando los comportamientos, van grabando las palabras, van grabando todo lo que se ve. Porque el niño aprende por repetición. El niño aprende por lo que ve, por lo que escucha. Esas neuronas van grabando todo. Así que, padre de familia, te insto en el nombre de Cristo Jesús y con todo respeto, miras a ver cómo te comportas delante de tu hijo. Miras a ver cuando tengas el conflicto con tu pareja. Vete a tu cuarto.
que el cuarto no solamente es para tener las relaciones, el cuarto es el lugar de privacidad entre la pareja para compartir esas diferencias con respeto y con altura. Vete al cuarto y comparte con tu pareja, pero no delante de los hijos. No delante de los hijos. Compartan sus diferencias en privado. Compartan sus diferencias con altura, porque nuestros hijos están viendo los ejemplos que se le dan y a veces queremos buscar al malo en la esquina. Él aprendió eso en la esquina. Mentira del diablo. La palabra enseña: tus peores enemigos serán los de tu propia casa. Y muchas veces por no leer la palabra, muchas veces por no buscar de Dios, le estamos inculcando y le estamos traspasando al niño las costumbres, las malas costumbres que hemos adquirido, aún las costumbres espirituales. Pero Dios no es un Dios de costumbres. Cuando Cristo vino, Él dijo que aún las tradiciones serían rotas. No podemos enseñar a nuestros hijos las tradiciones. Santa Marta, Santa María, Santa, nada de santa. Mujeres santas con 25 hijos. ¿Cuál santa? Aquí el santo, el único santo inmolado, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y la Omega, principio y fin de todas las cosas. Dice la palabra: tentado en todo, pero sin pecar. Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, el cual pudo redimirnos del pecado y de la maldición de la muerte. Y como está en Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso el SIDA y el cáncer tienen solución en la llaga de Cristo, en el poder del Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Cristo es bueno, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios por este tiempo. No queríamos irnos a dormir sin antes llevar una palabra, porque el diablo está vencido y hoy quiso levantarse en contra del ministerio, dañando un micrófono. Está vencido, y sabemos que cuando él se opone es porque una gran bendición hay delante de su palabra, porque dice la palabra que toda gran bendición tiene oposición, y aquí estamos pisándole la cabeza. Porque Él está vencido. Lo venció nuestro Señor Jesucristo hace 2025 años en la cruz del Calvario. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Léele la palabra de Dios a los niños. Háblale de Jesús. Háblale del temor a Jehová. Háblale de la honra al Padre y a la Madre, para que sea de larga vida y todo le salga bien. Por eso vemos entrar por esa puerta jovencitos de 15, de 17, de 20 años, muertos en la pijama de palo, porque no le hablan de Dios, porque no tienen temor en su corazón, porque no honran a padre y madre, porque son groseros, porque el mundo los ha absorbido y porque el enemigo les ha enseñado lo que los padres no quieren hacer en sus casas, que es enseñarle la palabra de Dios, que es enseñarle el respeto y principio. Le queremos dejar eso a los profesores del fútbol, a los técnicos. No, Señor, los principios espirituales, los principios del respeto y las buenas costumbres vienen de casa. Si tú le dedicas a tu hijo tiempo, si tú le dedicas a tu hijo un tiempo de excelencia, compartiendo con él, dándole amor, y el amor va acompañado de la instrucción, el amor va acompañado del consejo. Si tú le dedicas un tiempo de calidad a tu hijo, verás que vas a tener un joven en victoria, y no como muchos jóvenes de hoy, que da tristeza, que le dan un revólver viejo, una moto vieja, y se ponen a extorsionar, porque no tienen temor en su corazón, porque no tienen principio, y muchos tienen el mal ejemplo en su propia casa, donde el papá hace y deshace delante de ellos mismos. Por eso se perdió la autoridad en los hogares, porque papi y mami
papi y mami, cuando no es papi y mami, o si no son los dos, ellos mismos respetan la casa, ellos mismos son malos ejemplos. Pero el Señor hoy te llama a arrepentirte. La palabra enseña: arrepentidos y convertidos, para que venga de parte de Dios tiempo de refrigerio. Y verás que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cristo les ama. Cristo les ama. Él murió por ti y por mí. Él murió por nuestros hogares. Él murió por nuestra familia. Él murió por nuestros niños. Él murió por nuestros jóvenes. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero se convierte viva cuando la predicamos. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y tu hijo no se va a llenar de fe si no hay quien les predique. Pero el primero que le tiene que llevar la predicación de la palabra eres tú, como sacerdote de tu casa. Sacerdote no es un señor que se pone un manto blanco. No, señor. La palabra enseña que el sacerdote de la casa es la cabeza del hogar. Y cuando el hogar carece de un varón, entonces tiene que haber una sacerdotisa como Ruth. Tiene que haber una sacerdotisa, una mujer que tome la rienda y que lleve el evangelio a su hogar. Porque solamente el evangelio es la cura para estos males, para el mal del sicariato, para el mal de la extorsión, para la drogadicción, para el alcoholismo, para la fornicación, para la idolatría, para el narcotráfico, para la división, para lo iracundo, la ira, la contienda, el hambre, la locura, la demencia. Solamente el poder de Dios por medio de su palabra traerá salvación primeramente y vida eterna, pero también traerá liberación, también traerá sanidad, también traerá edificación. Y los que piensan en plata, porque el mundo se mueve por la plata, también traerá, porque Dios es un hombre. El evangelio es integral. La palabra enseña: yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. La palabra enseña que comerás hasta saciados y vestirás espléndidamente. Por eso hoy no pueden ver un pastor bien vestido, no pueden ver un evangelista bien vestido en una moto nueva, porque se acostumbraron a ver al evangelista en el barrio, en bicicleta. Pero hoy que lo ven en moto, ¿qué estarán diciendo? Eso es el diezmo. Eso no es diezmo, eso es el reino de los cielos. Abre su ventana y descarga bendiciones hasta que sobre y abunde. ¿Quieres ver abundancia? ¿Quieres tener dinero? Busca de Cristo. La palabra dice en Ageo 2:8: mío es el oro, mía es la plata. Si tu papá es Dios, si tú le tienes respeto a Dios, tu papá tiene oro y plata. Y la palabra se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y los únicos que tienen derecho a un testamento son los hijos. Para que sepan, los únicos que tienen derecho a un testamento son los hijos. Y el testamento que tiene plata en abundancia es el testamento de la palabra de Dios. Mi Padre eterno, Ageo 2:8, se lo repito: mío es el oro, mía es la plata. ¿Cómo se llega a ser un hijo de Dios de verdad, verdad? Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso lo dice la palabra, no lo dice el evangelista. Juan 1:11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Así que aquellos que están creyendo en otro nombre, que no es el nombre de Cristo, no me digas que eres hijo de Dios, porque los hijos de Dios no creemos en otro nombre que no sea Jesucristo. No creemos en idolatría, no creemos en imágenes, porque la palabra no nos enseña. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos, no éramos. Porque yo tampoco era hijo del Dios, porque mi Dios era la Virgen del Carmen.
Pero cuando renuncié a todo eso y acepté al Señor en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, a partir de ese día, hace 29 años, me constituí en un hijo de Dios, el cual ya no es de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Hoy vivimos por el Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Y ahí empieza el Señor contigo una relación, porque Dios no es religión, Dios es relación. Cuando tú tienes una religión, tus oraciones no llegan a ningún Pereira, por cuanto estás hablando con algo que es muerto. Dios te bendiga, Mingo. Por cuanto estás hablando con una imagen que no oye, ni ve, ni siente. ¿Dónde lo dice? El Salmo 115 dice: tiene manos y no agarra, tienen ojos y no ven, tiene boca y no habla, tiene pie y no caminan, tienen que ser llevados. Miren la Semana Santa, las procesiones, tienen que ir llevadas en el hombro por cuando no caminan. Y dice la palabra que igual que ellos son los que lo idolatran, los que le piden, los que lo hicieron. Todo aquel que se acerca a una imagen es igual que ella. Y te lo hago con respeto y con temor y temblor de Dios. Pero le temo más a Dios que a los hombres, porque yo aquí no vine a agradar a un hombre, vine a agradar a Dios compartiendo sus verdades. Porque la palabra dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Te estamos predicando palabra de Dios, palabra de verdad, que trae libertad al hombre, que trae convencimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es espíritu, y ella no cae al suelo vacía, sino que era el cometido para la cual la has enviado. Y así como un día hizo lo que hizo en mi vida, hace mañana 29 años en una cárcel, y yo llevo 29 años predicándolo. Así mismo yo sé que hará en ti esa obra, porque no es casualidad que estés ahí, no es casualidad, es un propósito de Dios, es una diosidencia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Dios te bendiga, mi reina. Padre bueno que estás en los cielos, Padre, hemos predicado tu palabra, Señor amado. Mira aquí, Señor amado, una multitud de niños, una multitud de padres de familia, Padre. Nuestros vecinos, Señor amado, los ponemos delante de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Todo aquel que va en su moto, Padre, se lleve la semilla del Evangelio, Padre. Sea usted por medio de su palabra, penetrando la mente y los corazones, porque la palabra dice que es espada de doble filo, que es martillo que quebranta la roca. Y así como un día me quebrantaste a mí, Señor amado, quien estuvo desde los 13 años en la calle, en el bandidismo, y me rescataste a los 32 años. Así, Señor amado, seas tú entrando, Señor amado, por medio de tu Santo Espíritu, a estos jóvenes, a estos padres de familia. Que sea tu Santo Espíritu recordándole tu palabra. Que sea, Señor amado, exhortándolos, Padre, inquietándolos. No los dejes quietos, Padre. Inquiétalos hasta que ellos se conviertan a tu evangelio. Porque tú dices en tu palabra que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque en la casa de papá hay moradas para todos, Padre. Que tu palabra no quede solo vacía y que haga el cometido para la cual fue enviada, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada padre de familia, bendice a cada mujer, bendice a cada niño, cada joven. Bendice, Señor amado, el barrio Lucero, Chiquinquirá, San Isidro, Los Pinos, Recreo, Los Andes, Alfonso López, Carmen, Barrio Monte, Rebolo, Señor amado, San Roque. Bendice, Señor amado, este sector que nos ha entregado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos todos los hogares de nuestros vecinos, Señor amado, delante de tu presencia, para que sea usted obrando
obrando conforme su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, atamos, ligamos y reprendemos, Señor amado, con la sangre de Cristo, azotamos todo principado, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad que se mueve en las regiones celestes, Padre, toda brujería, toda hechicería, toda idolatría, prostitución, narcotráfico, sicariato, derramamiento de sangre, todo espíritu de rebeldía en los jóvenes, en la juventud, en los niños, Padre, toda masturbación, pornografía, Señor amado, toda pasión juvenil, todo lo que ha venido, Señor amado, para destruir a nuestros jóvenes, lo declaramos sin poder, los echamos fuera a los lugares secos, desérticos y retorno, por el poder de la palabra. Limpia los aires, Señor amado, todo entierro, todo conjuro, todo pacto, toda religiosidad, Señor amado, toda mentira del diablo que esté en medio de los hogares, que esté en medio de este sector, Señor amado, lo ponemos delante de tu presencia. Declaramos libertad en este lugar, declaramos que ángeles y arcángeles acampan alrededor de este lugar, Señor amado, limpiando los aires, limpiando las carreras, Padre amado, todo espíritu de accidente, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, Señor amado, todo espíritu de distracción, Señor amado, todo espíritu inmundo que se mueve en medio de los hogares de la familia, en medio de este lugar, lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Voy a hacer una oración de fe. Aquellos que quieran repetir esta oración de fe de corazón, es de corazón, no es de presión, porque Dios no presiona, Dios solamente te ama. Cristo te ama y las cosas de Dios no son de presión, sino de corazón. Voy a hacer la oración de fe y aquel que la repita, te prometo que verás un cambio en tu vida. Te prometo que lo sobrenatural de Dios empezará a actuar en tu vida. Aquel que la quiera repetir, repita conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Borra mi nombre del libro de la condenación y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, Padre, yo renuncio a todo pasado y haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Padre bueno, Dios santo, Señor amado, seguimos delante de tu presencia, Padre. Si alguno hizo esta oración de fe, Padre, yo te pido que seas usted glorificándose en su vida, Padre amado. Yo te pido que tu presencia, que yo sé que entró, Padre, porque dice la palabra, que tú estás a la puerta y toca, y si aquel abre la puerta, tú entrarás y cenarás con él. Si alguien hizo la oración de fe, Padre, yo sé que tu Santo Espíritu ha entrado a su corazón y a su vida, y sé que lo llevarás a ese destino que le tienes preparado, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, opera en cada vida, en cada corazón, y conforme su voluntad, Padre, así obra en medio de las vidas, en medio de este lugar, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, hemos predicado tu palabra. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza, toda la adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Aleluya. Un aplauso fuerte, vamos a aquellos que son creyentes. Fuerte, vamos a estos niños. Un aplauso fuerte al Señor. Vamos, aleluya. Gloria sea al Señor. Porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Amén o no amén. Aleluya. Gloria a Dios. No la has cortado. No, corta.